Amado Señor, que moras en las alturas de los cielos, es un gozo y es un privilegio poder estar delante de ti en tu casa. Bendícenos en este segundo servicio, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos acompañen para que lo que hablemos en esta mañana sean palabras de vida para vida. En tu nombre lo pedimos, oh Jesús. Amén. Sean todos muy bienvenidos a la casa del Señor. En especial damos un saludo cordial a todas las visitas que tenemos en esta mañana. Vamos a pedirles a los diáconos que puedan pasar a recoger las ofrendas. Oremos. Bendito Padre Celestial que reina en los altos cielos, Señor, te damos gracias porque nos permite una vez más llegar hasta tu casa para agradecerte por todas las bendiciones que nos da y alabarte, Señor. Te pido humildemente que bendiga estos diezmos y ofrendas que es y son para tu causa. Hágase tu voluntad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Suenen las palabras del buen Salvador, oh traedme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo, dueño y creador, dadle lo mejor primero. Oh traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda, muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra hacienda. Entregad a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Ahora sí, para continuar alabando el nombre de Dios, nos vamos a poner de pie y entonar juntos el himno 245. Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad. Alfarero
Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Invito a los hermanos que se puedan arrodillar. Señor y buen Dios que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, más que agradecidos estamos de estar aquí en tu casa nuevamente, de tener este privilegio, Señor, de poder estar aquí para adorarte, Señor, y para glorificarte. Señor, en este momento pedimos humildemente tu santa presencia, la presencia del Espíritu Santo, Señor, para que guíe las palabras de Fernando en esta mañana, Señor, para que sean tuyas plenamente, Señor, para que ellas estén enviadas desde lo más profundo tuyo hacia nuestros corazones, Señor, hacia nuestra mente. Señor, danos sabiduría para saber discernir, para comprenderlas, Señor, y para ponerlas en práctica en nuestra vida. Por aquellos hermanos que están enfermos, que están padeciendo dificultades, Señor, y que no han podido acercarse, que tu presencia esté con ellos. Te damos gracias por todo, Señor, pidiéndote el perdón de nuestras faltas, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Muy bien, en esta mañana quien tuvo la primera oración es nuestra hermana Karina Arrieta. Quien nos acompaña con el pan de vida es nuestro hermano Fernando Vargas y mi nombre es Ezequiel Conde. Para continuar vamos a tener una pequeña invitación que nos va a pasar un videito Osvaldo. Olá, querido pastor, querido líder, es una alegría saludarlos. Se acerca el día 5 de agosto, día de la multiplicación de grupos pequeños para toda América del Sur. Este año, el tema será Multiplique Esperanza Conectando Vidas. La idea es mostrar la importancia de las relaciones para que exista un discipulado sano. Quiero motivarle a hacer una gran celebración en ese día, destacando 3 énfasis. La primera es más líderes. Reconozca a los nuevos líderes que han sido formados. Ellos serán fundamentales en el pastoreo y conexión de los miembros de la iglesia. En segundo lugar, más discípulos. Celebre la conquista de nuevos discípulos que serán bautizados en ese día como fruto del trabajo de los miembros de los grupos pequeños. Y en tercer lugar, más ministerios. Aproveche la ocasión para compartir los testimonios y desafiar a los grupos relacionales a usar sus talentos, profesiones y hobbies como un ministerio para servir y salvar a las personas de forma continuada. Que Dios bendiga ricamente esa celebración y que su iglesia multiplique esperanza conectando vidas. Muchas gracias, Osvaldo. Estamos todos invitados, entonces el próximo sábado, como ya fue anunciado, vamos a tener un hermoso encuentro de grupos pequeños por la tarde. Por la mañana los jóvenes estamos invitados a participar del encuentro de grupos pequeños en Polvorines, así que no nos van a ver por la mañana, pero todos a la tarde están invitados a que puedan participar. Así que el tiempo restante vamos a dejar entonces a Fernando, que va a tener el pan de vida. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto nuevamente poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Antes de iniciar, les invito a que inclinemos nuestros rostros para orar. Oh Señor, te queremos pedir permiso para abrir tu palabra. Queremos que al abrir las Escrituras podamos conectarnos directamente con el cielo, que podamos entender y comprender lo que tú nos quieres enseñar en estos momentos. En tu nombre lo pedimos, oh Jesús. Amén. Cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, vemos que hay mucho inconformismo, hay mucha gente preguntándose qué está pasando, qué está sucediendo, y la gente ya se está despertando a ver una realidad que todos nosotros conocemos, pero que pocos estamos preparados ni listos para aceptar. Son desafíos y cambios que se vienen produciendo gradualmente desde hace muchos años. Pero junto con todo esto, que nosotros miramos alrededor, la crisis económica que está golpeando a todo el mundo. Ustedes saben que nuestro país, o bueno, el país de ustedes, la Argentina, también está sufriendo un caos económico. También hay desequilibrio y problemas en la sociedad, con los valores, y la gente se está preguntando ¿a qué nos va a llevar todo esto? ¿O qué sigue después de todo esto?
Bien, ese es el contexto que nosotros estamos viviendo, pero aparte o inmediatamente dentro de ese contexto, Dios tiene una tarea muy especial. El título de la predicación de esta mañana es La tarea que Dios se ha propuesto. ¿Ustedes saben cuál es la tarea que Dios se ha propuesto? Cuando pensamos en la tarea que Dios se ha propuesto, vendrán tal vez a nuestras mentes muchas preguntas. Salvar a la humanidad. ¿Qué más podemos pensar nosotros? De que Jesús vino a la tierra a hacer ¿qué más? ¿Qué otras cosas? A cumplir su palabra. Pero hay algo más que Dios se está proponiendo y se ha propuesto y lo va a cumplir. Por eso vamos a buscar el Evangelio de Juan capítulo 1 y el versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14. Y es uno de los versículos muy conocidos por cada uno de nosotros. Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando decimos que Jesús vino a la tierra, vino a cumplir con una parte del plan de la redención. Y es que si hacemos un recordatorio, volvemos al Génesis, donde nuestros primeros padres, al inicio de la Biblia, dice que vivían en unidad con Dios. Podían conversar con Él cara a cara, podían verlo. Pero tristemente el pecado hizo separación entre nosotros y Dios, no entre Dios y nosotros. Mucha gente cree que es Dios el que se ha ido de nosotros. Nosotros nos alejamos de Dios. Génesis 3:15 nos presenta una profecía, la primera profecía de la Biblia, a futuro con una esperanza. Aparte de las consecuencias, también Dios presenta esperanza. Nosotros podemos cometer equivocaciones, pero Dios siempre nos va a presentar algo mejor. Y fue la esperanza y la profecía que Cristo, el Hijo de Dios, iba a venir a morir por cada uno de nosotros en nuestro lugar. Cuando Cristo viene, la Biblia dice en Juan, que el Verbo se hace carne y habita entre nosotros. Este es un misterio. Cristo, que tiene una naturaleza divina, ahora asume una naturaleza humana. Y de los tres, es el único que es diferente. El Padre es Espíritu, el Espíritu Santo es Espíritu. Y Cristo tiene dos naturalezas en una. Es Espíritu y es humano. Y vamos a ver a Jesús por el lado humano. El Verbo se hace carne, habita entre nosotros. En su momento Cristo anduvo con los hombres, se asoció con los hombres, compartió con los hombres, por lo tanto se identifica con cada uno de nosotros, porque nos conoce, porque nos entiende. La tarea que Dios se ha propuesto, primero es reivindicar el carácter de Dios en todo el universo. Demostrarle a todo el universo que es posible guardar la ley de Dios, que es posible ser justo y ser perfecto en una generación que es totalmente corrompida. No solamente eso, sino que también, ya lo vimos, en beneficio por nosotros viene a darnos una segunda oportunidad cuando no la merecíamos. La demostración final de lo que el Evangelio puede hacer en la humanidad y a favor de ella. Es lo que vamos a ver en estos momentos. ¿Qué es lo que el Evangelio puede hacer en la humanidad y a favor de la humanidad? Cristo, como les dije hace un momento, por el lado humano mostró el camino que lleva directamente ¿a dónde? Al cielo. ¿Por qué? Porque Él toma un cuerpo humano. El Verbo se hace carne, toma un cuerpo humano, por lo tanto se identifica con nosotros. Cuando ustedes leen la historia de Ruth, habla de un pariente próximo para redimir. Y Cristo es nuestro pariente más próximo, es el único que nos puede redimir. Se hace uno como nosotros.
Por lo tanto, al hacerse uno como nosotros, demostró el poder de Dios. Dios demostró su poder a través de Cristo y nos da un ejemplo, porque lo que Dios hizo en Cristo es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros hoy, en este presente siglo. Por lo tanto, les voy a compartir en el Deseo a todas las gentes, el capítulo 12, algunas ediciones cambia la página, pero los últimos 2 párrafos del Deseo a todas las gentes, y quiero que le pongan atención a esto. Viene el príncipe de este mundo, dice Jesús, mas no tiene nada en mí. San Juan 14:30. No había en él nada que respondiera a los sofismas de Satanás. Él no consintió en pecar. Y esto es interesante, miren, él no consintió, él no quiso pecar. Ni siquiera por un pensamiento se dio a la tentación. Así, dice Elena de White, también podemos hacer nosotros. La humanidad de Cristo está unida con la divinidad. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. Así que vemos que él no consintió en pecar y que fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. Y él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Mientras estemos unidos con él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla a asirse de la divinidad de Cristo a fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección. Es interesante. Rescatemos algunos puntos de este párrafo. Cristo no consintió en pecar. Mediante una permanencia estuvo unido con el cielo a través del Espíritu Santo y nos quiere hacer participantes de una naturaleza divina. Este sí que es un misterio, porque nosotros tenemos una naturaleza humana pecaminosa, quiere decir con tendencias que ya se han desarrollado fuertemente en nosotros, que nos llevan a cometer pecados. La tentación es fuerte y es la inclinación a ceder. Pero Cristo quiere hacernos participantes de otra naturaleza, la naturaleza divina. Y esto es lo más hermoso de la Biblia, que Dios lo que pudo hacer en Cristo lo va a poder hacer también en nosotros. Porque les decía en la introducción que la gente se está preguntando y se está despertando una realidad. Nosotros ya tenemos un gran cúmulo de conocimiento y sabemos lo que viene por delante. Ya sabemos el tema de las leyes dominicales, que pronto se van a dar. Ya deberíamos también pensar en opciones, que es una opción lo que les voy a decir, que más que una opción ya va a ser una obligación, el pensar en ir a vivir fuera de la ciudad. Ustedes ven la situación en la ciudad, cómo se están agitando los sindicatos, las políticas, las represalias. Entonces, todo esto nosotros ya lo conocemos. Pero en medio de esto quiero resaltar lo que les estoy hablando. Porque si no comprendemos, si no conocemos bien por qué Cristo y por qué Dios tiene una tarea que hacer por nosotros ahora, que es llevarnos a la santificación para alcanzar la perfección y ser participantes de la naturaleza divina, entonces no habremos comprendido totalmente el plan de la redención. Cuando nosotros vemos lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 5, Filipenses capítulo 2, versículo 5, el apóstol Pablo, cuando le escribe la carta a la iglesia de Filipo, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En el original dice: tengan ustedes la misma mente que tuvo Cristo Jesús, la misma forma de pensar. ¿Y cuánto dista nuestra mente de la mente de Cristo? Es muy interesante ver que Dios tiene planes para sus hijos, pero la realidad es otra. A veces hemos malinterpretado el conocimiento del Señor y queremos hacer nuestra voluntad. Y Pablo dice, el cual en el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Y por qué se hizo semejante a los hombres? Y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Cristo, el Rey del cielo, decide dejar todo por amor a nosotros. Se hace hombre cargando la maldición del pecado con tendencias heredadas, y Cristo también siente los golpes de las tentaciones, pero dice que Él no consintió en pecar, porque estaba unido constantemente con Dios a través del Espíritu Santo. Y lo mismo es lo que Él quiere y espera de cada uno de nosotros. Por eso Romanos capítulo 12, este versículo es muy conocido. Romanos capítulo 12, el versículo 1 y 2 dice: por lo tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio o vuestro culto racional. Es la petición urgente de Pablo en medio de una generación vil que se está degradando. Pablo dice: presenten sus cuerpos en sacrificio. Y las ofrendas en el Antiguo Testamento no era lo que quería llevar el pecador, era algo que Dios ya había estipulado, un cordero perfecto, sin mancha, sin defectos. Ahora Pablo compara un cordero perfecto como nosotros, porque también dice que somos templo del Espíritu Santo, donde Dios quiere habitar. Y Dios siempre ha querido habitar en medio de su pueblo. Cuando el hombre peca, Dios no se alejó directamente del hombre. Ya no podían hablar con él cara a cara, pero podían hablar con los ángeles. Cuando sale Israel de Egipto y rumbo a la tierra prometida, Dios les dice que hagan un santuario porque Él quiere habitar en medio de ellos. Viene Cristo y habita en medio de los hombres. Ahora Cristo quiere que el Espíritu Santo more en nosotros. Y ya el templo entonces no es una construcción, no es la iglesia, el edificio, es el cuerpo de cada uno de nosotros. Y dice de forma agradable porque es un servicio racional, con entendimiento, con discernimiento. Y no os conforméis, es la advertencia, a este mundo, más transformaos por la renovación de vuestro entendimiento o de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si queremos ser participantes de la naturaleza divina, si queremos ver que el poder de Dios puede actuar en nuestras vidas como lo hizo con Jesús, la primera advertencia es no conformarnos con el mundo. No podemos servir a dos señores, lo dijo el Señor Jesús. Y debemos también transformarnos en la renovación de nuestra mente para comprobar todo el poder que el cielo está dispuesto a hacer en favor de cada uno de nosotros. Hay un gran problema y para mí es una preocupación muy seria. Nosotros podemos ser engañados de muchas maneras, sutilmente, y no nos estamos dando cuenta. Miren, en la Edad Media el diablo podía acallar de alguna manera y ocultar el conocimiento prohibiendo la lectura de la Biblia. Ustedes saben que en la Edad Media los únicos que leían la Biblia eran los sacerdotes, era el clero, la Iglesia Católica. Hoy por hoy tenemos libertad de leer la Biblia, nadie nos prohíbe leer la Biblia, pero tenemos intereses en otras cosas. A veces el trabajo, el estudio, las preocupaciones me sacan tiempo que yo debería estar con el Señor en oración y con el estudio de la palabra, los libros de Elena de White, que son nuestra base fundamental para saber hacia dónde el mundo se está dirigiendo alocadamente y hacia dónde nos está queriendo arrastrar, si es que ya no nos está arrastrando. Y necesitamos urgentemente tiempo de calidad. Hoy por hoy les digo un dato, muchas Biblias, y esto es muy serio, muchas Biblias de ediciones recientes que son nuevas traducciones, vienen ya con errores. Busquen y verán. Ya no dice el sábado como el día del Señor, sino que está hablando directamente el domingo.
Fechas proféticas como Daniel 8:14 ya no son las 2300 tardes y mañanas, ya son otros días. Y hay unas que son directamente atacando doctrinas fundamentales que por ser lenguaje sencillo y moderno, al cambiar el sentido del versículo cambian todo el contexto de la doctrina. Así que apelemos mejor a las versiones de antes, a la Reina Valera del 60 y a las antiguas, porque este es un gran problema. No solamente eso, muchos de nosotros ya no estamos estudiando tan asiduamente dos cosas: la Biblia y el espíritu de profecía. Un error del cual les voy a hablar, porque hay muchos. Ustedes saben que algunos ya no creen que el Espíritu Santo hace parte de la deidad, sino que es una fuerza. Otros dicen que es el mismo Jesús, pero sin cuerpo, o sea, el Espíritu de Cristo. Son errores que muchos exadventistas o adventistas están usando con la Biblia y con los libros de Elena de White. Si nosotros no conocemos nuestro conocimiento, no conocemos ese conocimiento que nuestros pioneros desarrollaron mediante estudio y oración diligentemente, seremos engañados. Hoy les voy a hablar de las enseñanzas sobre la santidad. Hay enseñanzas falsas. La palabra santo viene del griego agios, que quiere decir santificar, santo, santidad, santificado, santificación. Por lo tanto, en la teología se asocia a una persona que es santificada, que ha sido puesta aparte para Dios, cuya vida entera está dedicada para Él. ¿Ven? Aparte del mundo. Y a veces creemos que solamente es el cuerpo, los actos. ¿Y qué hay acá? A veces hemos aparentemente cambiado externamente, pero ¿qué hay en mi mente todavía que me tiene ligado al mundo? ¿Qué hay en mi mente que me está alejando del Señor? Hay dos clases de personas que adoptan las falsas enseñanzas sobre la santidad. Los primeros niegan el poder de Dios para salvar del pecado. Y lo triste es que también se está escuchando dentro de la iglesia adventista. ¿De dónde nace una postura que dice que Dios tiene poder, pero que no puede darnos la victoria sobre el pecado? O se los digo de otra palabra. Muchos dicen que nosotros no podemos ser perfectos ni ser santos sino hasta el día cuando Cristo venga. Parece interesante, pero a la luz de la Biblia, a la luz de los libros de Elena de White, y por eso les digo, hermanos, es muy interesante que estudiemos para saber realmente la verdad. No puede haber un concepto tal. ¿Por qué? Porque antes de que Cristo venga, ustedes tienen que recordar que Cristo está en el lugar santísimo en el cielo, haciendo ¿qué cosa por su pueblo? Intercediendo por cada uno de nosotros, todavía alargando una oportunidad para que nosotros no nos perdamos. Y si yo digo que entonces no puedo ser santo sino hasta que Cristo venga, estaría saltando muchas cosas de lo que conocemos como los eventos finales. Y Elena de White habla del sellamiento. Antes de las pruebas más terribles que la humanidad va a soportar, que hacia allá va todo esto, que nosotros como adventistas de años ya conocemos, el pueblo de Dios debe estar preparado para esos acontecimientos. Y parece que hoy tristemente no lo estamos viendo de esa manera. Preparados o no, la crisis va a venir. Estemos preparados o no, el Señor va a cumplir lo que dijo. El asunto es dónde nos vamos a encontrar y en qué forma nos vamos a encontrar cuando esos eventos sucedan. Así que la otra parte dice que no tienen un concepto justo ni del pecado ni la santidad de Dios. Ellos tienen una visión perjudicada que no pueden describir sus propias faltas, que no pueden percibir sus propias faltas, pero tampoco ellos creen que sus conceptos son superiores a la Biblia. Dos problemas: decir que Dios no tiene el poder suficiente para hacerme perfecto sin pecar como Cristo, o los que colocan sus propios conceptos y su manera de pensar por encima de lo que Dios dice. Y los dos errores son muy peligrosos, hermanos, porque cuando nosotros vamos a la Biblia y vemos la vida de Cristo,
fue perfecto en todo. Y si sacáramos a Cristo del escenario, está Daniel, está José, hombres que no hablan de ningún defecto de ellos. Y eran como nosotros, de carne, de hueso, y pudieron permanecer firmes en el Señor. Por eso la Biblia habla muchas veces y de muchas maneras sobre la santidad. Y también Mateo 5:48 habla de la perfección, de la madurez que debe iniciar en el cristiano aquí, en la mente. ¿Qué es lo que contemplo? ¿Qué es lo que veo? Por eso Elena White habla de cuidar las avenidas del alma. Todo lo que nosotros recibimos empieza a ser procesado en el cerebro. De allí que tomemos buenas o malas decisiones, que tengamos conceptos limitados de del conocimiento que el Señor nos quiere dar a través de la palabra y que podamos diferir de muchas cosas porque no hemos dedicado el suficientemente tiempo para investigar. Pero el plan de la salvación va más allá. No es solamente darle oportunidad al ser humano para ser salvo y poder ir al cielo. El plan de la salvación tiene 2 puntos especiales: el perdón del pecado y la restauración completa. El primero, que es el perdón del pecado, se da a condición de romper con el pecado. Y esto parece que no lo hemos entendido, o se nos ha olvidado. Romper con el pecado. Muchos creemos que si yo me equivoco y pido perdón, el Señor me perdona, pero no puedo seguir haciendo lo mismo repetidamente. Es la condición para romper con el pecado. Y el segundo punto, que es la restauración completa, entra en una frase que es muy común, que se llama santificación. Santificación es apartarse del pecado, que indica la liberación de su poder y la victoria sobre el pecado. Restauración del poder para obtener la victoria completa. Y cuando nosotros estudiamos a la luz de la Biblia, por lo menos Isaías 1:6 y 1 Juan 3:4, 1 Juan 3:4 me dice que el pecado es la transgresión de la ley. Y lo interesante es que en el griego, que son palabras que tienen significado más amplio, es errar en el blanco. Cuando nosotros erramos en el blanco, no podemos recibir el premio. Y el Señor quiere que nosotros no erremos en el blanco constantemente. Él quiere que nosotros afinemos nuestra puntería para llegar al blanco. Isaías 1:6 me habla de que en nosotros no hay nada bueno, de que estamos enfermos. Desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la punta de nuestros pies, dice que hay podedumbre y llaga. No hay nada sano. Y esto refleja una situación muy crítica y precaria, como el estado de la iglesia de la Odisea. Vivimos en el periodo de la iglesia de la Odisea y el Señor nos dice: ustedes dicen que son ricos, que tienen todo, pero son miserables, pobres, ciegos, desnudos. Les hace falta todo. Aparentemente están bien, parece que están creciendo, que están firmes en el conocimiento, pero interiormente hay defectos y hay fallas. La Biblia me habla del pecado como una enfermedad. La enfermedad tiene síntomas. En algunos pueden ser más evidentes que en otros, de acuerdo a qué tanto me ha afectado el pecado. El pecado tiene lo siguiente: poco control de su mente en el individuo, falla de la voluntad, aunque tiene las mejores intenciones, no puede hacer lo que es correcto, siente que no hay esperanza, sabe que es culpa de él mismo, tiene remordimiento y llena su alma, y tortura de la conciencia que se suma a los males y a los dolores físicos. Pero la solución está acá, llega el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Son las buenas nuevas que traen salvación y que traen liberación. Por lo tanto, yo no concibo la idea de que nosotros tengamos un concepto limitado de las Escrituras. Porque la lectura bíblica dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué es todo? Todo es todo lo que usted puede imaginarse. Luchamos contra algún pecado, contra algún vicio, contra alguna tendencia. ¿Por qué siempre lo intentamos y fracasamos? ¿Por qué fallamos?
Y la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Acaso tenemos conceptos, percepciones e ideas equivocadas del conocimiento de la Biblia? ¿Acaso estamos luchando con nuestras propias fuerzas, creyendo que si no hago esto, entonces voy bien? La escuela sabática hablaba a los Gálatas y el problema que tenían ellos, y el mismo problema podemos tener nosotros. Creer que si hacemos buenas obras, que si seguimos al pie de la letra la ley, entonces ya estamos bien. No, debemos reconocer que es la fe que debe movernos a la obediencia a través de un amor. Si realmente conocemos y entendemos el poder de Dios por un amor que vino Cristo y dio su vida por mi vida para que yo no solamente tenga una segunda oportunidad, sino para que viva eternamente, para que participe en una naturaleza divina, entonces ya no guardaré la ley de Dios por obligación, sino por amor, porque entiendo todo lo que el cielo ha hecho por mí. Y por eso la Biblia en Mateo 19:26 dice, para los hombres todo esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Todo es posible para el que cree, porque nosotros debemos asimilar el pecado como una enfermedad que afecta la espiritualidad, afecta la mente y afecta el cuerpo, afecta todo. Y cuando Cristo venía, lo leemos en la Biblia, cuando Él se acercaba a las personas, buscaba una restauración completa, desde la mente, el cuerpo y también la espiritualidad. El hombre necesita una reconstrucción antes de estar restaurado. La santificación es el proceso para ser entero y termina con la persona cuando ya es santa y dura toda la vida. Por eso recuerden las palabras de Cristo. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada vez que se acuerda, cuando está en problemas, cuando tiene buen ánimo. No, todos los días, dice, todos los días, y sígame. A veces no queremos tomar decisiones, no queremos seguir a Cristo porque cuesta, porque hay que dejar cosas. Y aún podemos estar aquí en la iglesia y luchar contra pecados, contra tendencias, pero no los queremos soltar. Y Dios claramente nos está diciendo, tienen que soltar todo. Tienen que tener una mente como la mía. Si no, ¿cómo podemos entender? No podemos tampoco recibir bendiciones completas porque el Señor quiere dar todo completo, Él no da nada a medias y quiere ayudarnos en ese proceso. Obtener la victoria, esto es lo más difícil y por lo cual todos tenemos que luchar y vamos a pasar. Obtener la victoria sobre el orgullo, sobre la ambición, sobre el amor al mundo, sobre todo mal, para estar preparados y listos para la traslación. Y esto es un proceso gradual. Podemos ser probados en todo, como Cristo, en cada punto. Y un ejemplo sencillo y bíblico es la historia de David. David, cuando cae en pecado con Betsabé, ustedes recuerdan dónde estaba él cuando peca. Era la época en que los reyes debían ir a la guerra. Y él dijo, no, yo estoy muy cómodo en mi palacio y me voy a quedar. En la ociosidad, él cayó en pecado. Y ustedes siguen la historia de David y él nunca más, después de todo lo que pasó con las consecuencias del pecado, David nunca más se quedó en el palacio. Siempre iba a la guerra y así debe ser nuestra vida. Pedirle al Señor y ser claros con el Señor, contarle cuáles son nuestros problemas, nuestras tentaciones, nuestros pecados, nuestros defectos y por fe reclamar el poder de Cristo, porque Él lo puede hacer. Él nos puede dar la victoria y no volver a hacer lo mismo, vencer cada punto. Tal vez sea difícil hacerlo todo a la vez, pero uno por uno, y el Señor nos va a ayudar a vencer en todas las tendencias. La tarea que Dios se ha propuesto con esta generación, la última generación sobre esta tierra, que es la más débil, tienen los pecados acumulados de todos los antepasados,
somos los más degenerados a la ni fuera de todo el universo. No tenemos fuerza física ni fuerza mental lo suficientemente como para vencer nuestras propias inclinaciones y somos esclavos del pecado, con una tendencia a obedecer a Satanás. Y el Señor nos está reclamando porque Cristo ya murió por nosotros y abrió la puerta de la cárcel. Ahora lo que quiere hacer es llevarnos en un proceso educativo para cambiar mi mente, hacer una transformación de mi mente y ver lo que Dios quiere que nosotros veamos. Cristo pondrá su sello sobre aquellos que hayan estado sujetos a la tentación, pero que han podido vencer, y por más que Satanás los tiente, no van a ceder, ni siquiera aunque tengan que dar su vida. Por eso Apocalipsis 14:12 es un versículo muy clave que nosotros lo usamos muchas veces cuando hablamos de profecía. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan dos cosas: los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y en la actualidad el Señor nos está llamando a que primero veamos nuestra condición personal y despertemos. Dios sueña con que cada uno de ustedes y yo cumplamos la tarea que es la más importante y la más sagrada que alguna vez se le ha dado a la humanidad: predicar el mensaje de los tres ángeles, el último mensaje de advertencia a un mundo que se está depravando y que va en un camino rumbo a una perdición y destrucción total. Y el mensaje de los tres ángeles abarca todo el conocimiento adventista: la ley de Dios, el sábado, donde habla del carácter amoroso de Dios, las oportunidades que Dios nos está dando, el santuario y lo que Cristo está haciendo allá en el cielo, intercediendo por su pueblo para que nadie se pierda, el juicio investigador, la no inmortalidad del alma, y en sí el mensaje de los tres ángeles, que son advertencia a volver a Dios, a ver la ley de Dios, a ver el sábado como el día señalado y que será la prueba decisiva en la vida de cada uno de nosotros. Cuando todo el mundo va guardando el domingo y siguiendo las enseñanzas del catolicismo, los adventistas que conocemos y decimos tener la verdad, debemos haber entendido primero el amor de Dios y el poder que Él tiene para hacernos santos, porque Satanás, dice la Biblia, que va a engañar, si es posible aún, a los escogidos. Pero Dios está buscando a aquellos hijos verdaderos que estén caminando, aún con sus luchas, por donde el Señor los está guiando, porque ellos van a recibir el sello de Dios. Ellos van a ser asegurados por Dios para soportar, los que estén vivos en aquel momento, las pruebas más difíciles. Y ustedes saben que en toda la historia de la humanidad, Dios ha tenido un remanente. Es un pequeño puñado de hombres y mujeres fieles que han superado y soportado no solamente las aflicciones, las tribulaciones, sino los ataques directos de Satanás. Por eso Pablo en Efesios 6 nos insta urgentemente a colocarnos y a combatir con toda la armadura de Satanás. De Dios para soportar los ataques de Satanás. Es que si nosotros tenemos la armadura pero nos falta el casco, mi mente es el control del cuerpo y en la mente es donde se libra la batalla. Las decisiones, ¿dónde las tomamos? En la mente. Satanás quiere controlar mi mente, Dios quiere controlar mi mente. ¿A quién la cediremos? Y el diablo es inteligente. Internet, televisión, tecnología, alimentos, lecturas, distracciones, todo lo que llega a mi mente como entretenimiento es una forma para alejarme de Dios. Y Dios dice: luchen con toda la armadura. Ustedes no pueden vencer, pero la armadura tiene poder, porque la armadura de Dios, las armas de la luz, la ley en medio del corazón. Y la pregunta es: ¿puede observarse realmente la ley?
La ley va más allá, hermanos. Juzga los pensamientos, las intenciones del corazón, juzga los motivos, juzga los hechos, los pensamientos, las palabras. Y la pregunta es, ¿quién puede hacerlo? La Biblia me está llamando a tener una santificación, verdadera santificación, vivir una vida santa, inquebrantable fidelidad a lo recto, una completa separación del pecado y la victoria sobre el pecado. El Salmo capítulo 24 tiene unos versículos que queríamos siempre tener en mente, porque el Salmo 24 es una respuesta a muchas preguntas que nos pueden asaltar a cada uno de nosotros. Salmo 24 dice lo siguiente, el versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién entrará? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios, del Dios de su salvación. Lo dice el libro de los Salmos. ¿Saben dónde también se encuentra? Vamos a Isaías capítulo 33. Isaías capítulo 33 y vamos a ver la misma pregunta con la misma respuesta, simplemente que Isaías lo coloca en un futuro. Isaías capítulo 33, versículo 14, la segunda parte del versículo. Hay una pregunta, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa su oído para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Y por eso le digo que esto está a futuro. El que hace todo esto, el que obedece por amor, el que entiende el plan de Dios, que lo quiere rescatar de una muerte eterna, que lo quiere llevar a vivir con Él por siempre, que lo quiere hacer participante de la naturaleza divina, que es la tarea que Dios se propone hacer con cada uno de nosotros. Dice Isaías, viendo más allá el conflicto que viene por delante, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio. Y nosotros entendemos que cuando vengan los momentos difíciles, el pueblo de Dios pasará pruebas, pasará dificultades, pero estarán escondidos en Cristo. Y el versículo dice, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Para ir terminando, les leo la última parte del párrafo del deseado a todas las gentes. Y Cristo nos ha mostrado cómo puede lograrse esto. ¿Qué cosa? Lo que ya habíamos estudiado primero, de no consentir en pecar, mantener una unión constante a través del Espíritu Santo, conectándose con el cielo y ser participantes de una naturaleza divina. Y Cristo nos ha mostrado cómo puede hacerse esto. ¿Por medio de qué venció Él en el conflicto con Satanás? Por la palabra de Dios. Solo por medio de la palabra pudo resistir la tentación. Escrito está, dijo, y a nosotros nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia. ¿Y ustedes saben qué quiere decir concupiscencia? Me tomé el trabajo de buscar en el diccionario qué es concupiscencia. Y es un deseo por tener riquezas, cosas materiales, pero también por la parte de la sexualidad. Así que nosotros no podemos tener el problema con la sexualidad, pero sí el deseo de querer tener cosas materiales. Y la Biblia me habla de cuidarnos también de la concupiscencia. Y esto está en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 4. Toda promesa de la palabra de Dios nos pertenece. Hemos de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nos veamos asaltados por las tentaciones, no miremos las circunstancias o nuestra debilidad, sino el poder de la palabra. Toda su fuerza es nuestra. En mi corazón
He guardado tus dichos, dice el salmista, para no pecar contra ti. Por la palabra de tus labios yo me he guardado de las vías del destructor. Salmo 119, 11 y Salmo 17, 4. Hoy el Señor nos está llamando a cada uno de ustedes y a mí para que demostremos el poder que el Señor puede hacer en nosotros. Sí, es correcto, tenemos problemas, tentaciones, defectos, hay conflictos, pero el Señor es fuerte, es poderoso y recordemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios les bendiga. Muy bien, para finalizar entonaremos el himno 288, Al contemplarte mi Salvador. Al contemplarte mi Salvador y al meditar en tu gran amor, veo en mi vida mucho pecado, como la Cristo quiero triunfar. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, nace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Hondas heridas de transgresión manchan mi vida sin tu perdón. Cúbreme, Cristo, mora en mí, vive tu vida, vívela en mí. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, nace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Dame la dicha de tu perdón, dame tu manto de salvación. Cristo lo acepto, dejo el pecar, dame las fuerzas para triunfar. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, nace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Reconciliado por tu morir, justificado por tu vivir, santificado por tu poder, glorificado al verte volver. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, nace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Oremos. Santo Padre que moras en los cielos, agradecidos estamos por poder haber participado de este culto de adoración en tu casa de oración. Queremos pedirte que tú nos puedas ayudar a asirnos de tu Espíritu Santo para poder participar de la naturaleza divina a través del estudio de tu palabra. Acompáñanos a prepararnos para morar contigo por la eternidad. Te lo rogamos en el nombre sagrado de Jesús. Amén.